en este día que conmemoramos algo muy especial, ¿no? Yo creo que es el día más tremendo eh, de la historia de la humanidad. En este día hubo 6 horas en las que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esa cruz, que yo creo que han sido las 6 horas más especiales de la historia del mundo, que es cuando nuestro Señor estuvo en esa cruz. Padre Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te suplicamos que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos hagas meditar y reflexionar en ti y en lo que hiciste por nosotros, Señor. El mundo hoy, pues muchos andan descansando, de viaje, de vacaciones, Señor, y no es cualquier día, y no que nada más meditemos este día, sino debe ser, Señor, una meditación constante, lo que tú hiciste, Señor, hace 2000 años en esa cruz por nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te suplicamos que tu palabra entre, sea ministrada a nuestros corazones esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues yo creo que los sucesos que se dieron ese viernes, hace como 2000 años, pues son del conocimiento de todos los que estamos aquí. Y quisiera como dividir ciertos acontecimientos que se generaron desde la noche hasta ese día en que el Señor fue crucificado, ciertos acontecimientos, y los quiero ir viendo con ustedes divididos en 6 juicios. 6 juicios que identificamos en la palabra de Dios, 6 juicios a los que el Señor fue sometido injustamente y juicios que eran ilegales. Ilegales. ¿Ustedes creen que en nuestro país se hacen juicios ilegales? ¿Qué podemos entender por ilegales? ¿Qué sería un juicio ilegal aquí en nuestro país? Fuera de la ley, pero un ejemplo que alguien, que a lo mejor lleven testigos falsos, ¿no? O las pruebas las falseen, las modifiquen. Ustedes saben que se hacen ese tipo de cosas en todos los países, ¿verdad? Que no se siguen los procedimientos que marca la ley para un juicio, porque para que se haga un juicio hay un proceso, hay un procedimiento establecido por la ley. Y nuestro Señor Jesucristo no nada más fue injustamente, sino ilegalmente. No procedieron de acuerdo a la misma ley en la forma que juzgaron nuestro Señor. Entonces, identificamos cuántos juicios les dije, 6. Y dentro de ese camino, de esos 6 juicios, vamos a ir identificando también grupos de personas y ciertas personas que nos deben de traer una enseñanza a nuestra vida. El primer juicio, vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 18. Casi todas las citas las vamos a ver en Lucas, pero para ir complementando y viendo los evangelios, vamos a empezar con Juan, capítulo 18. Versículos del 12 al 14, dice: en la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vamos al versículo 19 al 24. Dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo.
Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Este es el primer juicio que vemos. Y lo vemos que lo hizo delante de ¿quién? Anás. ¿Y quién era Anás? Sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Y quién eran los sumos sacerdotes en la Biblia? Descendientes de Aarón, que se esperaba que el sumo sacerdote pues era una persona en teoría pues consagrada al Señor, pero estaba tan corrupto, que no tenía ningún perfil de siervo de Dios, ¿o sí? Golpeando y haciendo este cuestionamiento a nuestro Señor Jesús. Hermanos, ¿has escuchado a alguien cuando alguien dice: ¿qué necesidad tengo yo de estar pasando esto por ti? ¿Verdad? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Qué necesidad tendría nuestro Señor de estar pasando por esto? O sea, Él como el creador de todas las cosas, el soberano Rey todopoderoso, siendo ¿cómo se dice? Cuestionado, gracias. Y dice aquí que todavía lo golpearon al Señor, porque le estaban interrogando, le estaban juzgando, a ver qué has dicho. Dice: yo siempre he hablado en público, nunca he ocultado nada de lo que he dicho, ¿no? Ese fue el primer juicio. Y después de ahí vemos que Anás entonces le llevó con Caifás. Acuérdense que en el 13 dice: le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás. ¿Sí? Luego fue con Caifás, que también era sumo sacerdote. Entonces vamos a ver el segundo juicio injusto, ¿sí? Fue con Caifás. El primero fue con Anás y luego lo llevaron con Caifás. Vamos ahora a otro evangelio, vamos a Marcos, capítulo 14. Versículos del 53 al 65 dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Dice que los principales sacerdotes y todo el concilio estaban unidos buscando cómo podrían culparlo para que fuera muerto. Versículo 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Dijo Jesús eso? No. ¿Cómo lo distorsionaron? ¿Sí? Lo distorsionaron. Usaron sus palabras, pero cambiadas. Él nunca dijo que él iba a destruir ese templo. ¿Qué fue lo que verdaderamente dijo el Señor? ¿Qué dijo? Hablando de él mismo, ¿verdad? De él mismo.
no de ese templo físico. Y aquí lo distorsionaron, que él iba a destruir ese templo, ¿sí? Cómo Satanás, si no estamos atentos, cambia, si no estamos en la palabra, en una relación con Dios, alguien llega y nos habla la palabra y le cambia unas cosas y ya estamos confundidos. Y entonces dice el versículo 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué tremendo lo que pasó nuestro Señor. Un juicio ilegal es cuando hay falsos testigos, cuando hay acusaciones falsas, cuando se distorsiona una verdad para ir a acusar a alguien, y eso fue lo que estaban haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Y no nada más eso, sino que aparte de que le acusaban de una blasfemia, no nada más eso, sino que uno de los peores insultos que se le podía hacer a alguien, y yo creo que todavía es un insulto muy fuerte, es escupir a alguien, ¿sí? ¿Alguien de ustedes lo han escupido alguna vez en la cara? ¿Qué sentirían si alguien nos escupe en la cara? Yo creo que se indignarían, ¿no? Nos enojaríamos, lloraríamos o golpearíamos a alguien de puro coraje, de que nos escupieran. Escupir a alguien era algo bajísimo, era de los peores insultos escupirle a alguien en la cara, del peor insulto, escupirle. Y todavía las autoridades dice que le daban de puñetazos, ¿sí? Y le tapaban el rostro a decir, a ver si eres el Hijo de Dios, a ver si tienes poder, dinos, a ver quién te golpeó, riéndose y divirtiéndose, mofándose de nuestro Señor Jesucristo y dándole de bofetadas. Hermanos, a veces nosotros, por decir un ejemplo, y estos ejemplos no los hago para condenar ni criticar a nadie, porque no es así, Dios lo sabe, ¿no? Pero es un ejemplo. A lo mejor hay veces como hoy que está lloviendo, que esto, que el otro, y que decimos a veces, no, ya no voy. ¿No ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. No crean que yo siempre tengo ganas de venir aquí. Sí, a veces también hay cansancio, hay cosas, situaciones, todos pasamos situaciones y no las estamos platicando, ¿no? Pero a veces cualquier cosa sucede y no, ya no, ¿no? Nos cansamos rápidamente o hay problemas en la congregación, hay situaciones difíciles y en lugar de estar ahí firmes, no, ya nos enojamos, ya no queremos. Miren todo lo que pasó nuestro Señor. Y estos sumos sacerdotes de alguna forma representan a muchas personas, a muchos ministros de hoy que no son ministros de Dios, ¿sí? Que solamente son, como dice ahí la palabra de Dios, asalariados, ¿sí? Que no tienen discernimiento del Señor, que no les importa la verdad, sino que lastiman al cuerpo del Señor, que lastiman el Evangelio. Hay muchos que tienen esas posiciones de ministros, de profetas, de apóstoles, de muchas cosas en este sistema religioso que hay en todo el mundo, porque hay un sistema religioso en todo el mundo, pero no son siervos de Dios. Y aún el sumo sacerdote estaba establecido por Dios.
pero se había corrompido tanto, lo hacían tanto por religión, por oficio, por ganancia, lo hacían por poder político, por el poder político que les daba esa posición. Estaba tan corrompido que ustedes se han de acordar que Juan el Bautista tendría que haber sido un sumo sacerdote, como su padre, y no lo hizo. ¿A dónde se fue? Al desierto. ¿Por qué? Porque no quería ser parte de ese sistema que sí originalmente había sido puesto por Dios, pero se había corrompido. Se había corrompido. Entonces, ese es el segundo juicio. El primero lo vimos con Anás y luego ahorita con Caifás. Y vemos aquí a un personaje también en el versículo 54, alguien muy importante, a un siervo de Dios, un apóstol del Señor. Versículo 54, que no podemos pasar desapercibidos. ¿Quién es? Pedro. Híjole, se escribió esto de Pedro, ¿no? A lo mejor si fuéramos Pedro diríamos, qué pena, pero ¿cuántas cosas no hemos hecho peor que Pedro? Y se están escribiendo. Se están escribiendo, no se ha terminado de escribir. Apocalipsis dice que habla de unos libros. Aparte del libro de la vida dice que abrieron los libros, ¿no? En el juicio del trono blanco, que es para los que van a perderse, que confiando en Dios que no estemos ahí, pero se siguen escribiendo. Y Pedro terminó, no está aquí reescrito, pero ¿qué terminó haciendo Pedro durante ese proceso? Negando al Señor. Y antes de que negara al Señor, había estado en comunión con el Señor tomando la Santa Cena, ¿recuerdan? Era de los discípulos más cercanos al Señor. ¿Quién eran los dos más cercanos al Señor? Juan y Pedro. Pero se fijan en qué momento nos separamos tantito de un día a otro, de un momentito a otro nos separamos del Señor y le negamos. Porque después de estar pegado al Señor, ¿qué dice el 54? Que le siguió de lejos. Le siguió de lejos. Y esta es una persona que no puede pasar desapercibida para admonición nuestra. Un discípulo que fue un siervo de Dios, amaba al Señor Jesucristo, estaba cerca del Señor Jesucristo, era de los discípulos más cercanos al Señor, pero aquí dice que le siguió de lejos y de repente se vio envuelto en una serie de situaciones que terminó negando al Señor, y esa es una admonición para nosotros. A veces podemos estar bien cerquita del Señor y tener momentos que sentimos que qué relación tan bonita tengo con el Señor y qué bonita comunión con el Señor, y piensa uno que ya la llevas de gane en tu crecimiento con Dios, pero en un descuido ya no estás cerca, ya lo estás siguiendo de lejos. Y pasa muy rápidamente. Y entonces caemos negando al Señor. Entonces vamos a ver el tercero. Vamos a Lucas, capítulo 22. De uno pasaba al otro y al otro el Señor. Lucas 22. Vamos a leer del 63 al 71. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro. Esto es lo que acaba de suceder, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de leer, pero en otro evangelio. Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Entonces aquí viene el otro juicio. Cuando era de día,
porque los otros juicios habían sido de noche, ¿sí? Y estaba prohibido en la ley juzgar a alguien durante la noche, pero tenían mucha prisa de enjuiciar al Señor. Aparte que estaba prohibido que durante la semana de la Pascua, que era una fiesta, hubiese juicio. Pero fue un juicio ilegal, se hizo a horas que no eran, en lugares que no eran, en tiempos que no eran, con testigos que no eran, para irse en contra del Señor. Y entonces así fue esa madrugada. Y dice que cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, o sea, el Sanedrín, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Sí? Esto es lo que lo estaban acusando. Y en un momento atrás, cuando estábamos hablando o leyendo acerca de Caifás, ¿se acuerdan que hasta rasgó su vestido, no? En una hipocresía total, era una obra de teatro, y a veces nuestro cristianismo puede ser como esa obra teatral de darnos en ayuno y golpes de pecho, pero no hay un corazón sincero delante de Dios. Aquí ellos también, ¿no? Aquí también ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Ya lo hemos escuchado, está blasfemando que Él es el Hijo de Dios. Y este juicio fue ante el concilio, cuestionándole, y dijeron: eso es, ya dijo, ya confesó, no necesitamos más prueba. Está blasfemando que él es el Hijo de Dios. Es una blasfemia y merece la muerte. Y ahí, ante el concilio, vamos a ver, van 3 juicios. Y este grupo de personas, que es el concilio, que es el Sanedrín, que eran judíos, eran como que el consejo religioso del pueblo judío, que era un cuerpo de personas, que eran alrededor de 70 personas o más, que se juntaban para tomar las decisiones más importantes. Se supone que era gente, el concilio habla de funcionarios judíos, o sea, era gente, digamos, que era tenido en alta estima, que tenían poder, que tenían relevancia entre el pueblo, pero estaban corruptos, ¿sí? Y ellos eran religiosos. Entonces vemos que este concilio religioso rechazó a Jesús. Estaban aferrados a su religión institucional, ¿sí? Habían creado un sistema religioso donde Dios ya no reinaba y no querían soltar ese sistema religioso. ¿Cuánta gente sigue así? ¿Cuánta gente le hablas del Señor y no quiere dejar su religión? Porque tiene una religión, no quiere, no es que la religión de mi mamá, es la religión que me enseñó mi abuelita, es la religión de México, son las tradiciones, ¿no? Y dentro del cristianismo hay mucha gente que tiene también religión y no tiene una relación con Dios y no quieren dejar ese sistema donde no está Dios. Y así estaban ellos. Este concilio que se supone que era religiosos de prestigio, pues no, ahí no tenía cabida Jesucristo verdaderamente en ese lugar. Vamos al siguiente juicio. Vamos aquí a Lucas capítulo 23, del 1 al 6. Ese es el 4 juicio. Injusto también, obviamente. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El primer juicio fue con Anás, el segundo con Caifás, el tercero ante el concilio. Y ahorita está ante ¿quién? Ante Pilato, que representaba el gobierno romano. Porque ahorita los tres primeros eran representantes del gobierno judío, religioso. Y ahora está ante este representante del gobierno romano y dice aquí que le acusaban de pervertir a la nación. El Señor nunca vino a pervertir a la nación. El Señor dijo que Él no vino, hay una palabra que se me fue ahorita, Él no vino a cancelar la ley, pero es otra palabra, abrogar, gracias. Él no vino a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. O sea, no, en ningún momento le dijo a la nación, ya no hagas la ley de Dios. No, él dijo, yo no la vine a cumplirla. Y ahí le están acusando de, versículo 2, de que pervierte la nación. Mentiras. Que prohíbe dar el tributo al César. ¿Era cierto esto? ¿Qué dijo él? Dad al César lo que es del César. Mentira. Y luego dice que es un rey. ¿Cuándo vimos en la Biblia que cuando lo querían hacer rey, qué hizo él? Se fue. Porque su reino, y él siempre lo dijo, no es de este mundo. Entonces nada de lo que decían era cierto. Y entonces aquí Pilato le empieza a cuestionar y Pilato sabía. Qué tremendo situación. ¿Te puedes tú imaginar en qué presión se encontraba Pilato? Los judíos no querían a Pilato. Hay muchos gobiernos que quieren ganarse a la gente. Le tienen miedo a la gente. Y Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Esos corderitos que tenían que traer en el Antiguo Testamento al sacrificio tenían que tener 0 defecto. ¿Se acuerdan? Tenían que tener, no podían traerle al Señor algo defectuoso, que era una de las quejas del Señor en Malaquías. Me traes lo que no sirve, me traes el que tiene la patita chueca, quebrada, me traes. ¿Tuerto dijiste? Tuerto, me traes lo que no funciona. Aquí el Señor estaba siendo juzgado y fue hallado inocente. Hasta por el hombre. No hallaban qué culparle. Y Pilato dice, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces cuando Pilato escuchó Galilea, dijo, de aquí soy. Aquí me lavo las manos, porque entonces no es de mi jurisdicción. Voy a mandarlo a otra jurisdicción, ya me quito de broncas, porque ¿cuál era su problema? Estaba viendo a alguien inocente, pero estaba viendo un pueblo enfurecido que se podía venir en contra de él. Y entonces cuando dijeron Galilea, dijo, pues se lo voy a mandar al que tiene la jurisdicción sobre Galilea. ¿Y quién era? Herodes. Y entonces, de aquí estamos en el cuarto juicio, ¿sí? En el cuarto juicio vamos a ir al quinto. Pilato lo manda con Herodes, pero ¿qué tipo de persona representa Pilato? Pilato es un hombre de doble ánimo, ¿sí?
Es alguien que conoce la verdad, sabe la verdad, pero cede ante la presión, las presiones externas de la gente, del mundo. ¿Y cuánta gente, hermanos, cuánta gente es como Pilato? Saben la verdad, conocen la verdad, pero ceden ante la presión. Me acuerdo un joven, que no sé si voy a contar la historia correctamente, pero aquí lo platicó el pastor. Este joven vino aquí a la congregación hace muchos años y habló con el pastor y le dijo que tenía inclinación homosexual y que él no quería ser así. Y se le estuvo ministrando y hizo una oración de fe, confesando sus pecados, pidiéndole a Dios que lo salvara, y se fue muy contento, muy animado. Pero luego ya no siguió adelante, porque llegó a su casa y su mamá le dijo, ¿sabes qué? Te prefiero homosexual que cristiano. Y se le vino el mundo encima y no pudo seguir, no pudo continuar lo que él quería, seguir al Señor. Y hay mucha gente que se queda callado y conoce la verdad, pero hay mucha presión del mundo y prefiere rechazar la verdad. Y es un ejemplo de Pilato. Sabía la verdad, pero eludió su deber porque cedió ante la presión de la gente. Y hay muchos así, no, es que me voy a meter en un problema, ¿no? Me va a dejar de hablar mi mamá, me va a dejar de hablar fulano, me va a pedir el divorcio mi esposo, me van a correr del trabajo, ¿sí? Hermanos, hay presión. Y Dios nos ha dado la fuerza para resistir esa presión. Este hombre no pudo. Y yo creo que fue el error más terrible de la vida de este hombre. Fue un error fatal lo que él hizo. Vamos a versículo 7, ahí mismo donde estamos en Lucas 23. Versículo 7 al 12 dice, desde el 6 vamos a leer, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Este es el quinto juicio. Se alegró mucho no porque amara a Jesús, sino porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Despertaba su curiosidad y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Mi papá, el pastor Jorge, siempre sintió mucho celo de que los pastores participaran de una forma que no glorifica al Señor en ciertos eventos políticos. Era un tema para él y pues muchos no les gustaba que él les dijera absolutamente nada. Porque cuando él llegó a alguna invitación así, pasaban los pastores y hasta le profetizaban. ¿Es cierto o no? Creo que Enrique Martínez y Martínez se llama. Le profetizaron ahí los pastores que él iba a ser el próximo presidente de México. Fíjense. Ahí delante de todos, ¿no? Los pastores en la reunión. Y usted va a ser el próximo presidente de México. Y todos, amén, gloria a Dios. Y qué bendición. Y entonces le dieron el micrófono al pastor Jorge. Y creo que fue la única vez que lo volvieron a invitar. Ya no hubo más invitaciones.
Porque le dijo, usted está ahí y tiene una tremenda responsabilidad porque a quien le va a dar cuentas un día es Dios. Y un silencio así. La gente, ¿cómo le dice eso al gobernador, no? ¿Cómo le dice eso? Ya llegó el pastor. No, ya no lo invitaron de verdad, ¿eh? Es cierto lo que les estoy diciendo. Ese carácter que tenía mi papá, Dios se lo moldeó por algo. Porque le dio fuerza para pararse firme. Ahí. Qué presión estar ahí. Toda la gente quería quedar bien con Enrique Martínez. No sé por qué nos dan ganas de quedar bien cuando vemos a alguien en eminencia. Nos dan ganas de quedar bien. En lugar de que tengamos ganas de quedar bien con el Rey de Reyes, Señor, nos mueve todo. Y para muchos gobernantes, a veces parece que los ministros y pastores son su entretenimiento, con todo el respeto que ellos me merecen, que van ahí a profetizar y son sus bufones. Perdón, hermanos, que les diga, pero es cierto, esto era lo que sentía este señor. Pensaba que Jesús lo iba a entretener. Por eso no tenía ganas de escuchar el evangelio, no tenía ganas. De todos los que estaban, de todos los que le cuestionaron a Jesús, saben que al único que no le contestó el Señor Jesús ni una sola palabra, ¿saben a quién fue? A Herodes. Y de él dijo, ve y dile a esa ¿qué? ¿Cómo le dijo una vez a Herodes? Zorra. ¿Cómo el Señor Jesús le dijo a Herodes? Qué falta de respeto. Él es soberano. Y no fue una falta de respeto, era una expresión que se usaba y los demás se espantaron. ¿Saben por qué se espantaron cuando dijo el Señor Jesús, ve y dile a esa zorra? Porque ¿saben qué hace la gente con la autoridad y con lo que están en eminencia? ¿Saben qué hacen? ¿Verdad? Se humillan, se ponen de tapete. Y cuando vieron que el Señor nunca bajó su lugar, nunca dejó de ser ese rey, ese señor, ese con elegancia, con majestad de nuestro Señor, se quedaron sorprendidos porque ellos tenían temor del hombre. Entonces este señor, Herodes, no tenía gozo de ver al Señor porque quisiera escucharla, quería ver si se entretenía. Ay, me voy a advertir, a ver qué me va a decir. Qué triste que haya personas en el gobierno que vean a los pastores, a los siervos de Dios, así, a ver qué me dice, a ver qué me profetizan estos pastorcitos, ¿no? A ver qué me dicen. Qué triste. Pero lo que les estoy diciendo es real. Es verdad. Hay gente metida en la política y no es porque les hablen de Cristo. Muchas cosas que Dios está molesto, que suceden, pero hay un remanente que no ha doblado su rodilla. Siempre Dios ha tenido un remanente que no ha doblado su rodilla ante Baal, que se ha mantenido firme. Y entonces dice el versículo 8, lo voy a volver a leer, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y que esperaba verle hacer alguna señal. ¿Sí se fijan en lo que les estoy diciendo? Híjole, la curiosidad, a ver qué va a hacer, el morbo. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió, nada. No tenía que decirle nada a él. Porque Herodes ya había recibido mucho. Ese mismo Herodes que está aquí fue aquel que mandó decapitar a Juan. ¿Se acuerdan? Ya había escuchado palabra. Juan le hablaba a Herodes. Juan le había estado hablando a Herodes. Y aparte en la Biblia nos muestra que el evangelio había llegado a su círculo cercano, había testimonio de hijos de Dios en su círculo cercano y él no le importaba absolutamente nada. No pierdas ahí, nada más como una referencia.
Si me puedes, sin perder Lucas 23 para que lo veas, acompáñame a Lucas 8:3. Lucas 8:3 dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, habla de mujeres que servían al Señor, y una de ellas era esposa de Chuza, que era intendente de Herodes. Entonces había creyentes en el ámbito de Herodes. Entonces no había faltado palabra. Mira conmigo Hechos 13:1. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Fíjense ahí esta persona. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Y de esos profetas y maestros había uno que se llamaba Manaén. ¿Y qué dice de Manaén? Que se había criado junto con Herodes. Dice la palabra de Dios, instruye al necio y se va a hacer más necio. No tenía ya nada que decirle el Señor Jesús. ¿Qué le va a decir? Era un necio. Una persona endurecida. Dice que la Biblia de Juan el Bautista que no hubo otro como Juan el Bautista y él lo tuvo. Y lo mandó matar. Entonces volvamos ahí a donde estamos, en este quinto juicio, en Lucas 23, del 7 al 12. Estamos Lucas 23, del 7 al 12. Vamos a empezar a leer el versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Así es el mundo, se une en contra de Dios. Hasta las diferencias se acaban entre ellos para ir en contra de Dios. Y entonces fíjense lo que dice Herodes con sus soldados. Imagínate a Jesús, lo habían agarrado preso. Ya estaba, cuando vino a Herodes, ya era el quinto juicio en el que estaba. Ya había pasado por Anás, por Caifás, por el concilio, por Pilato. Toda la madrugada lo trajeron de allá para acá, lo bofetearon, lo escupieron, lo burlaron. Imagínate, llegó ahí sucio, lastimado, con sangre en su rostro, porque no eran bofetadas despacito. Y Herodes aquí, elegante, ¿no? Como rey, con sus soldados, y lo vio, que dice que es el Hijo de Dios él. Como lo vio, lo menospreció. Aquí dice, lo menospreció y lo escarneció. Él ya había oído el mensaje a través de Juan, había oído el mensaje a través de la gente cercana a él, pero no le interesaba. ¿Cuánta gente es como Herodes el día de hoy? Menosprecian el Evangelio de Cristo, menosprecian a aquel que es cristiano, menosprecian al creyente, se les hace ridículo.
Yo aquí, mi vida, mi glamour, mi poder, mi carro, mi casa, mi trabajo, eso. Ay, Jesús y esa religioncilla ahí. ¿Cuánta gente no, díganme, cuánta gente no ve el evangelio con qué? Con menosprecio. ¿Sí o no? Con menosprecio, como algo insignificante, tonto. Tenía al Dios de la gloria ahí y lo menospreció, hermano, que no te vayan a menospreciar a ti y a mí. Si teniendo al Cristo, lo menospreció, lo menospreciaron. Pues, ¿tú y yo qué? Con más razón. Y así hay mucha gente como él, toman a Jesús y a Cristo como irrelevante, es irrelevante para mi vida. No me interesa. Vamos al sexto juicio. De ahí otra vez lo regresaron con Pilato, ¿no? Y hasta amigos se hicieron ahí otra vez. Se les quitó el coraje que tenían y así se mueve el enemigo en esos lugares y en esos ámbitos. Lucas 23, vamos al versículo 13, dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás, que había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Regresa con Pilato y Pilato insiste en que es inocente, porque Pilato sabe que lo que va a hacer es un crimen y que él tendrá que impartir justicia y tendrá que decir: él es justo, pero tiene una gran presión de un pueblo que se le va a venir encima, porque gritaban a grandes voces, ¿sí? Gritaban a grandes voces. Pero ¿qué había pasado? Él imaginó, ¿sí? Él imaginó que golpeando al Señor, porque lo mandó golpear, ¿verdad? Con unos látigos tremendos que desgarraban los tendones, creyó que a la gente le iba a empezar a dar lástima, le iba a empezar a dar sentimiento de no, y la gente seguía gritando: crucifícale. Y después dijo: bueno, es la oportunidad de hacer lo que se hacía cada año, de soltar a un criminal. Y él imaginó, bueno, él sabía que Jesús había hecho muchos bienes a su pueblo. ¿O no hizo eso Jesús? ¿No sanó a multitudes? ¿No le hizo milagros a multitudes? ¿No le gritaban hosana?
Entonces él dijo, cuando yo les dé a escoger, van a votar por él. ¿Y cuál fue la sorpresa? No fue así. No fue así. Entonces, Pilato dijimos que representa a aquellos que no toman una postura. El Señor dijo, el que no está conmigo, contra mí está. El que no está conmigo, contra mí está. No hay un punto neutral. ¿Estás o no estás? ¿Juntas o desparramas? Y Pilato representa a aquellos que no quieren definirse y terminan cediendo ante la presión a costa de la verdad. Pero también vemos aquí a un personaje, Barrabás. Estaba Jesús y Barrabás, y Jesús estaba ahí como criminal. Jesús era el Hijo de Dios, pero Barrabás, ¿saben qué significa el nombre de Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre. Qué extraño significado, ¿verdad? Qué raro nombre. Barrabás, pero del otro padre, yo creo, ¿verdad? Porque saben que Jesús le dijo una vez a los judíos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y estaban estos dos y prefirieron a Barrabás, que era un criminal de alto perfil. Y así como hemos visto cómo el sumo sacerdote representa aquellos ministerios que son corruptos, cómo el concilio representa los sistemas religiosos de gente que está aferrada a una religión y no a Cristo. Así como vimos que Pilato representa a aquellos que no toman una postura por la verdad. Barrabás nos representa a nosotros, porque el Señor tomó nuestro lugar. Barrabás es un ejemplo y es un tipo de nosotros, porque el que debía ser crucificado, ¿quién era? ¿Barrabás o Jesús? Él era el que merecía ser crucificado. Pero el Señor tomó ese lugar. Y Barrabás, de alguna forma, nos identificamos en él porque él fue libre para que el Señor padeciera. Él tomó nuestro lugar. Y así gritaban la gente, crucifícale, crucifícale. Y Pilato trataba de que no pasara, de que no fuera, y no los convenció. Y entonces dice que entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pilato, al único que se protegía era él mismo. Él creyó proteger sus intereses. A él no le importaba nada más que él mismo, él estar bien, no fracasar, que no lo acusaran, que no se le vinieran de encima, que no quería perder su posición, no quería que lo acusaran con el César, no quería que se le acabara el puesto que tenía de poder, y él prefirió protegerse cometiendo el peor error de su vida, ¿no? Y mucha gente es así, teme perder amigos, teme perder familia, teme perder influencia, ¿no? Porque a la gente le puedes caer muy bien y te puede tener aquí. Pero ya cuando le hablas de Jesucristo, caes de su gracia muchas veces. ¿Cierto o no? Caes de su gracia. Puedes hablar de Dios, gracias a Dios, y pues todos gracias a Dios. Pero cuando dices Jesucristo, cuando dices yo estudio la Biblia, yo soy creyente, otra hermanita ahí, de esos aleluyas que andan ahí, de esas sectas raras. Son de otra religión, dice, ¿no? Es que ella es de otra religión. Y mucha gente no les gusta eso y prefieren quedarse como Pilato, sabiendo la verdad, pero no quieren perder su imagen y su posición. Moisés dijo, no lo busquen en Hebreos 11, que prefirió padecer
con el pueblo antes de llamarse hijo del faraón, ¿no? De la hija del faraón. Antes de decir soy de acá, prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Y después de ahí, vamos a Mateo, fueron 6 juicios injustos. Después de ahí no terminó todo ahí, ¿verdad? Mateo 27. Mateo 27, de los versículos 27 al 31. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Eran cientos de soldados, creo que 600, 700 soldados. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Imagínate la vergüenza, ¿no? Yo creo que a todos nos daría vergüenza que nos desnudaran. Aunque pareciera que a veces en la televisión hay gente que no le da pena, ¿verdad? Lo disfruta. Le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, burlándose de él, así como, a ver, es rey, ahí está tu cetro, ¿verdad? Está tu corona de espinas, ¿sí? Se la enterraron en su cabeza y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y otra vez dice, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Fíjense, 6 juicios que pasó el Señor. Cuestionado, burlado, insultado, abofeteado, luego le dieron azotes ahí, fue azotado el Señor. Luego, escuchando a la gente, hermano, yo me acuerdo, ¿nunca te pasó en primaria que dicen ahora está la palabra de moda que te hacían bullying, ¿no? Nunca en la escuela te hicieron bu, oh, nunca. Bueno, un día vamos a hacerte a ver qué se siente, no te creas. Pero alguien que lo ha vivido, yo lo he vivido. Yo lo viví en la escuela, ¿alguien lo ha vivido? Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. ¿Cuántos niños no salen llorando porque todos se burlan de ellos? Imagínate el Señor crucifica, o sea, gritando con odio, gritando todo lo que el Señor vivió. Y todavía después de todo eso, están los soldados haciendo esto que estamos viendo. ¿Sí? Burlándose de él, golpeándole la cabeza, escarneciéndolo, desnudándolo. Y luego ya después lo llevaron para crucificar. Ya para cuando el Señor iba muy lastimado, esos azotes que le dieron, entraban esas, no eran espinas, eran como unos clavos que tenían ahí que jalaban todos los tendones. Ya hemos hablado otras veces de eso. Rasgaban todo su cuerpo, iba lastimado de sus órganos internos porque entraban hasta los pulmones, hasta los órganos. Y entonces dice en Juan 19:3, no lo busquen porque se complementa con este pasaje y dice que también lo golpearon en sus puños, le golpeaban. Vamos a regresar a Lucas. (23) Dice el versículo 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
el mejor día de la vida de este hombre. ¿Sí o no? El mejor día de su vida. Él, sin temer ni pensar, ni imaginarse, ni nada, él venía del campo y dice aquí que y le pusieron encima la cruz, y en otro evangelio dice que lo forzaron a llevar esa cruz. Hermano, este hombre representa la verdadera conversión. Bendito el día que el Señor vino a nuestra vida y nos llamó a ser sus discípulos y nos dijo: sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Él ni se lo imaginaba ni lo esperaba. Tú no te lo imaginabas, ni te lo esperabas, ni lo querías. Pero el Señor llegó a tu vida. Y sabes, cuando está la situación más difícil en tu vida, cuando sientes que la cruz es más pesada, es cuando más cerca puedes estar del Señor. Simón no hubiera estado tan cerca del Señor. Imagínate, estuvo cara a cara, cerquita del Señor. Cerquita. Y el Señor sangrando, el Señor molido, el Señor destrozado, pero pudo ver su rostro y llevar esa cruz con el Señor. Y cuando pasamos los peores momentos de nuestra vida es cuando tenemos la mayor revelación de su rostro y de su gloria. Es cuando más cerca podemos estar del Señor. Nunca vamos a estar más cerca que en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así este hombre, ¿sabes cuánto pesaba esa cruz? Pesaba casi 100 kilos. Casi 100 kilos. ¿Quién pesa aquí 100 kilos? No me vean raro. Ya casi llego ahí, pero todavía me falta. 100 kilos. ¿Saben? ¿Ustedes creen que los soldados estaban preocupados de que el Señor no pudiera llevar la cruz? ¿Querían ayudarlo? ¿Por qué piensan que le dijeron, a ver, ayúdalo, a ver quién le ayuda con la cruz? Para que llegara vivo. Para que llegara vivo. No querían perderse el espectáculo de verlo morir y sufrir en esa cruz. Esa era la razón. Porque el Señor ya venía mal de los azotes. Sus órganos estaban ya no funcionando correctamente. Y luego imagínense el peso de esa cruz, 100 kilos cargándola ahí. No había dormido toda la noche lo tuvieron de un juicio a otro juicio. Los romanos se especializaron en la crucifixión. Y lo fuerte de la crucifixión es que no había mayor tortura que la crucifixión, porque la crucifixión era que alguien sufriera vivo, estando vivo, que la persona en ese lugar deseaba morir, pero su muerte era lenta. Y la gente, el espectáculo de la gente era disfrutar cómo esa persona sufría y moría lentamente. Y no querían, tenían miedo de que se fuera a morir el Señor antes de llegar allá. Y este hombre, este Simón, ni se la esperaba, ni lo buscaba como tú y yo, y llegó el Señor a tu vida. Y dice que lo forzaron a cargar la cruz. El Señor no te forzó, pero ¿sabes qué? Su llamado es irresistible. Cuando Él te llama, no te le puedes resistir. Y así Él te llamó. Y de repente te viste negándote a ti y decir, sí, Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. Quiero caminar contigo. Y ahí vas.
ahí vas con el Señor, porque esa cruz no la lleva sola, Él la lleva contigo. Y así quiere que vivamos una vida de negación. Esa es la vida del creyente, una vida que se niega a sí mismo para que el Señor sea el que viva. Y dice el versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si a mí, yo el árbol verde, Cristo, ¿cómo me están maltratando? ¿Qué no va a suceder? Les estaba diciendo lo que iba a venir a sus vidas. Y estas mujeres que lloraban representan a todos aquellos que lloran cuando leen, escuchan, ven la pasión del Señor y lloran. Pero no lloran por sus pecados. No lloran por lo que está pasando porque no lo entienden. Lloran en un sentimentalismo de ver una escena tan desgarradora. Hay gente que ve a lo mejor a un perro que está sufriendo porque lo atropellaron y llora, ¿no? Lloramos. Ves una película que te conmueve y lloras, ¿no? Ves Titanic, dicen, y lloras. Y luego ves La Pasión de Jesús y lloras, pero no lloras por tu pecado. Y esas mujeres representan a la mayoría de la sociedad que en este día, cuando le platican en un púlpito, en un lugar, y entonces nos dicen cada detalle de esa muerte tan cruel, tan dura, lloran. Pero deberíamos de llorar por nuestra maldad, por nuestros pecados que llevaron a nuestro Señor a esa cruz. Por eso les dice Él: llora por ti, llora por tus hijos. Mucha gente llora por llorar, no entiende. Nosotros tenemos que darles el evangelio y creyendo que Dios les va a abrir los ojos. Y dice: llevaban también con Él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, como empezamos leyendo Salmo 22, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Fíjese, todavía ahí en ese lugar tan terrible de esa crucifixión, estaban ahí tomando botín, ¿sí? Su túnica, echando suertes, la gente mirándolo, y aún los gobernantes, la autoridad, que tú esperas que la autoridad sea prudente, sea respetuosa, ¿no? No lo es. Burlándose, divirtiéndose. Y mucha gente: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, sálvate, sálvate. Y hay mucha gente que le hablas del evangelio y te dice: a ver, si realmente Dios existe, demuéstramelo. Que se aparezca aquí, que pase un milagro. No van a salvarse. Porque no te salvas porque veas un milagro, entonces cambias de opinión. Te salvas porque el Señor te llama, porque el Señor te salva, porque el Señor te libera de esa ceguera espiritual con la que todos los seres humanos nacemos en esta tierra.
Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No terminaba la ira, la burla en contra de él. Respondiendo el otro, o sea, el otro malhechor que estaba al otro lado, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué tanta maldad hay en nosotros que el otro ladrón también estaba ahí sufriendo en la cruz y ni se aguantó? ¿Verdad? Me acuerdo de aquellos homosexuales ahí de Sodoma y Gomorra que quedaron ciegos y ni aún así se detuvieron. ¿Sí? Estamos viendo qué horrible es el pecado que mora en nosotros, ¿sí? En extremo horrible, en extremo horrible. Y entonces dice, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánta enseñanza hay en esa escena donde estaba Jesús con estos dos ladrones? Ellos, ahí estaban representada la humanidad completa. Estaba por un lado un ladrón que estaba muriendo en pecado, ¿verdad? Había otro varón precioso que estaba muriendo por el pecado. Y estaba un varón que murió sin pecado, porque en ese momento fue perdonado. Solamente hay dos clases de personas en este mundo. Los que morimos en nuestros pecados y aquellos que hemos sido salvos de nuestros pecados. La gracia de Dios en ese lugar. Qué gracia tan grande, hermano. Mucha gente dice que se va a salvar por buenas obras. Ese malhechor no tuvo oportunidad de hacer ninguna buena obra. Mucha gente escucho que dice, bueno, obró mal, pero todavía tiene tiempo de obrar bien. Y entonces como que en su mente siento que piensan que andamos como con una balanza, ¿no? De que tengo aquí todas las obras malas, pero aquí le voy haciendo obras buenas y como que ahí la llevo compensando. No. Hermano, ¿puedes ver la gracia de Dios en esta escena? Ese malhechor no tuvo tiempo de hacer ninguna buena obra. Ese malhechor no se bautizó, ese malhechor no tomó la Santa Cena, ese malhechor no sirvió a Dios aquí en la tierra, no fue a la congregación porque no tuvo tiempo. Pero el Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Híjole, decía el pastor, me acuerdo, era tan buen ladrón que se robó el corazón del Señor. En la mañana estaba en la cruz y al final de ese día estaba en el reino de Dios. Ese día era un criminal. Esa mañana era un criminal, pero terminó el día siendo un santo. Por la gracia de Dios. ¿Puedes ver la gracia de Dios? ¡Qué gracia! ¡Qué gracia de Dios! Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa gracia de Dios tan tremenda, ¿sí? En la mañana era enemigo de Dios, enemigo del César, enemigo de la nación. Y ese día al final era amigo de Dios. Entonces, vemos a la humanidad completa representada en esta escena. Los que mueren en pecado, que no quisieron nada con el Señor Jesús, nada.
Y que les hablas de Dios y como el ladrón decía, pero pues si es Dios, pues que me haga este milagro. Si es Dios, pues que Él me diga. Y si es Dios, que esto. Y hay gente que siempre se la pasa así. Pero hubo el otro que tuvo una revelación de Dios. A pesar de que Jesús estaba desfigurado en ese momento, estaba lastimado, estaba crucificado, estaba tratado como un criminal, este ladrón vio a un rey y fue salvo en ese momento. Dice el versículo 44, ya estamos terminando. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sí, se dice que el Señor pasó 9 de la mañana, fue crucificado y terminó a las 3 de la tarde. Sí, fue 6 horas en esa cruz. Dice que cuando era la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra. La tierra se conmovió y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. De ese templo que construyó Salomón y que fue después derribado y fue reconstruido, y estaba ese templo que había sido recientemente renovado, seguía estando ese velo que estaba puesto entre el lugar santo y el lugar santísimo, y en ese momento físicamente ese velo fue rasgado por la mitad, y en otra parte de la escritura dice que fue rasgado de arriba hacia abajo, porque la salvación vino de arriba hacia abajo. Por eso nosotros, hermano, no tenemos religión. Porque la palabra religión del original es religar, religare. Quiere decir, religión significa volver a ligar. ¿Qué quiere la religión volver a ligar? Al hombre con Dios. Religión es el hombre buscando a Dios. Pero la salvación y el evangelio de Dios es al revés. Dios buscando al hombre. La salvación no viene de nosotros hacia Dios. Ese acercamiento no viene de la tierra al cielo, sino del cielo hacia la tierra. Y por eso se rasgó ese velo. Antes no teníamos acceso a la presencia de Dios, porque es un Dios santo. Hay mucha gente que habla con Dios como si fuera su amigo, su compadre, o hasta le ponen apodos irreverentemente. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Dios se le teme, es majestuoso, es santo, es santo. No podríamos nosotros, hombres y mujeres corruptos, pecaminosos, con la mente y la naturaleza caída, imposible acercarnos a un Dios santo. Nos morimos ante su santidad. No podíamos acercarnos a un Dios santo. Pero por el sacrificio de Cristo, ese velo fue abierto, así como su carne fue partida, ese velo fue abierto y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora sí podemos tener una relación con Dios y no una religión llena de ritos que no salvan a nadie y que Dios nunca mandó. Entonces dice el 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, había muchos que duraban más tiempo ahí. El Señor no duró 6 horas, pero fíjate que ¿por qué? Porque, hermanos, con un minuto que Él hubiera estado ahí, Él hubiera hecho todo por nosotros, o sea, nos pudo haber redimido, pero estuvo 6 horas en esa cruz. Pero fíjate algo bien importante: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira conmigo tantito, por favor, Juan 10:10. Juan 10:10.
Juan 10, 18. Juan 10, 18. Juan 10, 18 dice, voy a leer desde el 17 para poderlo entender mejor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí lo estamos viendo, hermanos, si regresamos a Lucas 23. Nadie le quitó la vida al Señor Jesús. Él dice que Él entregó el Espíritu, dice en otro evangelio, Él entregó el Espíritu, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, al Señor Jesús no le quitaron la vida, Él la dio. ¿Sí lo puedes ver ahí? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Él la dio por nosotros. Él la dio por nosotros. Lo que Él pasó en la cruz fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Porque nosotros somos salvos no solamente por su muerte, sino somos salvos por su vida y su muerte. Porque Él vivió una vida sin pecado. En el momento en que el Señor sacrifica su vida por nosotros, Él tomó nuestro lugar, ¿sí? ¿Y qué nos transfiere? Su justicia, lo que Él hizo, su justicia. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, no venimos confiados en nuestras justicias, sino en las misericordias de Dios. ¿Cuál es su misericordia? Que el Señor justo, con su vida justa, nos ha justificado a nosotros delante del Padre. Venimos confiados en los méritos del Hijo de Dios, en su justicia, no solamente en su muerte. Su muerte no hubiera tenido poder si Él no hubiera vivido una vida justa y sin pecado. Porque Él vivió una vida justa y sin pecado, entonces tenía las características para poder morir. Acuérdense que un corderito, un animalito en el Antiguo Testamento que era traído al sacrificio, era inspeccionado por el sacerdote. ¿Qué le buscaban? Defecto. Si había defecto en él, no podía ser sacrificado. Al Señor lo pasaron por 6 inspecciones, por 6 juicios, y en todos fue hallado inocente. Y entonces ese justo muriendo por los injustos. ¿En qué versículo vamos? ¿En qué versículo voy? Gracias. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Sí? Otros evangelios también hablan de que tembló, toda la tierra se conmovió, se abrieron los sepulcros, todo se trastornó, todo el cosmos, el creador del mundo muriendo. Y la tierra se conmocionó, fue algo tremendo, tremendo. Y el centurión aquí dice, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios y confesó esto. Verdaderamente este hombre era justo. O también dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Y qué representa el centurión? Esa parte en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, no la busquen, yo creo que ya se la saben. ¿Qué dice? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Con este centurión aprendemos que confesamos con nuestra boca. ¿Tú ya confesaste que Él es el Señor? Que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 48 dice,
y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Estas personas que se golpeaban el pecho cuando veían lo que estaba pasando, ¿sí? Cuando veían que algo tremendo estaba pasando, que el que había muerto en esa cruz no era cualquier hombre, porque era imposible que la tierra se estremeciera, el sol se oscureciera, la tierra temblara. No se arrepintieron. Esta gente representa a aquellos que solamente tienen un golpe de conciencia, remordimiento de conciencia como Judas. Les remuerde la conciencia, híjoles, mira lo que pasó y estoy mal y el juicio de Dios, y no cambian. Se dieron golpe de pecho, pero no se arrepienten. Hay mucha gente que va a ver los juicios de Dios o escucha acerca del Evangelio y tiene un remordimiento de conciencia, pero no cambian. No hay un verdadero arrepentimiento. Pero dentro de todos estos personajes y grupos de personas, dice aquí, pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había discípulos ahí. ¿Y qué nos dice, hermanos, de esos discípulos? ¿Qué aprendemos? Que el Señor no murió en vano. Mirará el fruto de su aflicción y tendrá gozo. Mirará el fruto de su aflicción. Tú eres el fruto de su aflicción. Estas mujeres, estos discípulos que estaban ahí, estaban demostrando que el Señor no murió en vano. Hubo fruto. Tú eres ese fruto de ese día, que es el día más crucial de la historia, el día que el Hijo de Dios, santo, inocente, murió como un criminal, tomando tu lugar y tomando mi lugar. Y versículo 50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Dice, también esperaba el reino de Dios y no había consentido, dice, en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Quiero que sepan que este hombre, ¿sí? Este hombre, José, era un hombre rico, que era un discípulo del Señor. Y dice la palabra de Dios que era un discípulo secreto. Miren, busquen ahí sin perder donde estamos. Y discúlpenme si me estoy tomando el tiempo, pero es algo es crucial en nuestra vida. Le damos tan poquito tiempo al Señor y este evento es crucial en nuestra vida. No estaríamos ustedes aquí ni yo si no fuese por lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. 6 horas estuvo ahí el Señor y a veces nosotros no queremos darle el tiempo. El Señor dice, Juan 19:38, espérenme. ¿Sí? Así ya lo vi, gracias. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Vamos a regresar tantito ahí a Lucas, que es donde me estoy basando en este día. José de Arimatea era un discípulo, pero ¿qué característica tenía este discípulo?
¿Era qué? Dice ahí. Secreto. Era de la secreta, ¿no? ¿Cuántos cristianos de la secreta hay aquí? ¿Sí los conocen? ¿Cuáles son los de la secreta? Esos que no dicen que son cristianos, ¿no? Hasta que se encuentran uno que es cristiano, pues yo también. No les gusta decir que son cristianos. Este hombre era muy rico, tenía una posición de influencia y tendría a lo mejor temor de un estigma si sabían que era creyente. Él creía en él, creía en el Señor Jesús, pero era de la secreta. Pero ese día, su vida fue transformada por el Señor, porque salió de ser de la secreta y confesó públicamente al Señor, porque dijo, yo tengo que ir y recuperar su cuerpo. ¿Saben qué hacían con los cuerpos? A veces los dejaban ahí hasta que llegaban las aves de rapiña y se comían los cuerpos. A veces hasta se los empezaban a comer estando vivos en la cruz. Venían las aves y disfrutaba la gente de ese espectáculo de ver a las aves comiéndose a veces vivo al crucificado. Y pues no se diga cuando ya había fallecido. Y él, sabiendo que venía el día de reposo, que era el siguiente día, tenía que apresurarse a guardar, a sepultar ese cuerpo de nuestro Señor Jesús, precioso cuerpo. Y él se acercó e hizo todos los trámites y ya no le interesaba lo que dijeran los demás de él. Ya no le interesaba lo que los demás dijeran de él. Porque dice, versículo 52, fue a Pilato. Fue a Pilato. Pilato probablemente ya estaba harto, había estado bajo un estrés tremendo y no sé cómo se sentiría porque hizo lo incorrecto. Y la esposa de Pilato ya le había dicho, no tengas nada que ver con este justo. Pilato probablemente ya estaba harto, pero él no tuvo temor. Acababan de matar al Señor Jesús y había temor, pero ya no tuvo temor. Fue transformado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero y tengo fe que al escuchar y volver a leer este relato, la palabra de Dios penetre tan fuerte en nuestro corazón, que si somos de esos cristianos medrosos, esos cristianos de la secreta, esos cristianos que nos da pena, que hoy el Señor nos transforme y nos dé el denuedo y la valentía de confesarle públicamente que Él es nuestro Dios y nuestro Rey, en donde quiera que nos paremos. Porque aquí es fácil, allá es donde es difícil, en el mundo, todos los días. Hay gente que él era un varón bueno, era justo, pero era de la secreta. Pero la muerte del Señor, el ver a nuestro Señor ahí le transformó. Dice que fue a Pilato y se movió diligentemente preparó las cosas para que no le fuera a ganar, que venía el día de reposo y no podía hacer nada. Hizo todos los trámites y eso también nos habla, hermanos, ese cuidado que hizo, ¿sí? Porque tuvo mucho cuidado y mira lo detallado. Qué privilegio de este hombre, quitándolo, tuvo ahí en sus manos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tuvo y lo envolvió con una sábana, me imagino con tanto cuidado, con tanto amor. Y sabes, nosotros cuando entendemos la muerte del Señor Jesucristo un poquito, ¿sabes qué debe de causar? No solamente que se nos quite la pena, que se nos quite el temor a confesar públicamente que le amamos y que le seguimos, sino también nos debe mover, ¿sabes a qué? A cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor.
Acuérdense de Salomón cuando le llevaron estas dos mujeres que se estaban peleando por un niño, ¿se acuerdan? Que decían, este es mío, y la otra, no, este es mi hijo, y ella me lo quitó. ¿Y qué dijo el rey Salomón? ¿Qué les dijo? A ver, vamos a hacer algo, vamos a partirlo. Y la que era la mamá que dijo, prefirió, imagínense, una mamá prefirió perder a su hijo a que fuera a ser partido a la mitad. Cuando tú amas verdaderamente al cuerpo del Señor, hermano, vas a tener cuidado de no lastimar al cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que no ama al cuerpo de Cristo y lo que hace es traer división, divide, como esa mujer, la que no era mamá, que dijo, pártelo a la mitad. Y hay personas que parten las congregaciones, parten las familias, parten, lastiman. No aman al cuerpo. No aman al cuerpo de Cristo. Y mira con qué amor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, amar al cuerpo del Señor, proteger al cuerpo del Señor. No somos perfectos, pero no debe ser nuestra intención dañar, lastimar al cuerpo del Señor. Y dice versículo 55, y las mujeres, y estamos ya terminando, habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mira, estas mujeres fieles, ¿sí?, al Señor, dice que prepararon. Si ellas no huyeron, ellas fieles, con especies aromáticas, las compraron con su propio dinero y estaban ahí atendiendo, ¿sí?, ese cuerpo precioso del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a terminar el día de hoy. Y cada quien pensemos de todas las personas que vimos, con quién nos podemos identificar y con quién decir, Señor, yo no quiero ser como Pilato, yo no quiero ser, Padre, como ese sumo sacerdote religioso, Señor, pero corrompido. Señor, yo quiero ser como tú, Señor, ¿no? Identificarnos con Él, ser como ese centurión que confesamos al Señor, que tú hagas la obra en mí, Señor, como lo hiciste en José de Arimatea, que me des de nuevo para hablar públicamente acerca de ti. Señor, como estas mujeres que estaban ahí a tus pies todo el tiempo, Señor. En todo este trayecto de Jesús vimos a muchos personajes y hoy la historia y la vida de hoy está llena de esos personajes. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra, Dios, este día. Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Dios, no hay palabras, Señor, que podamos hoy expresar la magnitud de tu sacrificio. No hay palabras para expresar la gratitud, Dios, de ese sacrificio que muchos, Señor, no valoramos, Señor, Padre Celestial, que lo tenemos en poco y a veces somos tan indiferentes contigo, somos tan superficiales en nuestra relación contigo. Señor, somos, Padre Celestial, mal agradecidos, Señor, pero hoy te pedimos tu perdón, Señor. Te pedimos tu perdón. Te pedimos tu perdón, Señor. Y te suplicamos, Señor Jesucristo, que nos ayudes a entender, Señor, entender lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, entender tu gracia sublime, Dios. Padre, Señor, qué gracia tan grande, Señor, que tú nos rescataste, Señor, y que no tenemos que añadirle nada, Señor, a nuestra salvación, Padre Dios. Nada le podemos añadir a la salvación que nos diste la salvación completa, Señor, por pura gracia, Dios. Señor, cuando tú nos ves santos, nos ves puros, Señor. Padre, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque hoy a lo mejor muchos, Señor, están como cualquier día, Señor. Muchos están gozando, Señor, del mundo, Dios. Pero sabemos que hay un remanente, Dios, que en varias partes del mundo, aún en su casa,
Señor, aún en una congregación, a lo mejor reunidos en el bosque, a lo mejor reunidos, Señor, en la cárcel por predicar tu palabra, Señor, están conmemorando tu sacrificio, Señor. Están pensando en ti, Señor. Están meditando en tu misericordia, Señor, tan grande que viniste a tomar nuestro lugar, Dios. Señor, gracias porque en todas las partes del mundo, Señor, hay hijos tuyos, Dios, que en este momento piensan en ti, están meditando en tu sacrificio, Señor. Hay muchos que en este momento, Señor, están viniendo a los pies tuyos, Señor, por primera vez, Padre. Señor, gracias por esas nuevas almas, Señor. Padre, porque son el fruto de tu aflicción, Señor Dios. Gracias porque en este momento, Señor, alguien está explicándole, Señor, a otras personas el mensaje de salvación. Danos la gracia, Señor, de poder explicarle a otros lo que significa esto, Dios, que muchos no entienden, que muchos celebran, que muchos lloran, Señor, pero no entienden que fue nuestra maldad que te llevó a ti a esa cruz, Señor. Padre, ayúdanos a platicar de ti, Dios, a hablar de ti, Señor. Danos la gracia, porque no la tenemos a veces, Señor. Danos la gracia para hablarle a otros de tu evangelio, Dios. Pon las palabras, pon el momento. Te pido, los que estamos aquí, Señor, que nos des el momento, que nos abras puerta con los vecinos, Señor, en el trabajo, con la familia, Señor. Si tú no abres puerta, no podemos, Señor, ábrenos puerta para poder contar, Señor, las grandezas de aquel, Señor, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Señor. En el nombre de Jesús, amén.